distancia por fin no lo reconocerás. Estarás solo con vos, lo que se dice solo con vos. 88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Creo en mis huacas, creo en la vida y en la bondad de Viracocha, creo en ti, Pachacamac. Tomo mi charqui, tomo mi chicha, tengo mi colla, mi cumbi, lloro mis malquis, hago mi chuño y en esta pacha quiero vivir. Runa Malverde junto a Pizarro, un nuevo Dios, me das un libro que llamas Biblia, con el que dices habla tu Dios. Nada se escucha por más que intento, tu Dios no me habla, quiere callar, porque me matan si no comprendo, tu libro no habla, no quiere hablar. Creo en mis huacas, creo en la vida y en la bondad de Viracocha, creo en Inti, Pachacamac. Como mi charqui, como mi chicha, tengo mi colla y mi cumbi, lloro mis maikis, hago mi chuño y en esta pacha quiero vivir. Tú me presentas Runa Malverde junto a Pizarro, un nuevo Dios, me das un libro que llamas Biblia, con el que dices habla tu Dios. Nada se escucha, por más que intento, tu Dios no habla, quiere callar. Porque me mata si no comprendo, tu libro no habla, no quiere hablar, tu libro no habla, no quiere hablar. Alimpunchay, muy buenos días, sean todos bienvenidos, Huarmicunas, Turaycunas, a Ñucanchis Cancunapa, de nosotros para ustedes, el informativo diario de Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7.
Son las 10 de la mañana con 6 minutos, ¿no? 2 de diciembre ya, el último mes del año. Y nosotros nos encontramos aquí nuevamente para esta semana, cumplir, ¿no?, con el último programa de la semana de Ñucanchis Cancunapaj, llevarles toda la información que acontece aquí en nuestra provincia de Jujuy, a nivel nacional, como así también a nivel internacional, a nivel Abya-Yala, podríamos decir, ¿no? Así que bueno, vamos a arrancar presentando al equipo que el día de hoy se va a estar haciendo cargo de Ñucanchis Cancunapaj. En operaciones técnicas, como siempre, el hermano ahí, Gustavo Ballesteros, y me encuentro hoy yo solo, ¿no?, aquí en conducción. Mi nombre es César Inti Angulo y durante una hora vamos a estar compartiendo toda la música y toda la información de nuestros pueblos originarios principalmente, y como les dije anteriormente, de nuestra provincia de Jujuy a nivel nacional, ¿no?, y toda la información de los pueblos originarios que acontece en toda el Abya-Yala. Así que bueno, vamos a comenzar primero por ahí con un poquito de música y después volvemos con toda la información. Volvemos a Ñucanchis Cancunapaj, de nosotros para ustedes. Vamos a comenzar primero con lo que tiene que ver con la actualización del tiempo, ¿no? Algo que a nosotros por ahí nos interesa bastante, porque desde ahí planificamos también todo lo que vamos a hacer durante el día, ¿no? Y durante la semana, podríamos decir, y especialmente aquellos también que por ahí están esperando un poco los datos del tiempo para poder planificar cómo van a ser el día de mañana, ¿no? Ya que sabemos que el día de mañana se va a estar jugando el partido de la selección nacional contra Australia, ¿no?, a las 4 de la tarde, y seguramente muchos quieren saber cómo va a estar el tiempo, ¿no?, en horas de la tarde. Así que bueno, comenzamos actualizando los datos del tiempo, ¿no? Tenemos una temperatura actual de 19 grados y la máxima va a llegar a los 21 grados. Así que bueno, esperar ahí un poco medio fresco, ¿no? Lindo, templadito por algunos ratos. Así que bueno, el día de mañana, ¿cómo va a estar el tiempo? Vamos a tener una máxima, dice, de 26 grados, ¿no?, y una mínima de 15 horas. A la hora del partido, más o menos a las 4 de la tarde, se va a estar dando esta máxima. Así que bueno, va a estar bastante templadito, creemos nosotros, no como el calor que hemos soportado durante los otros días. Y en el último partido creo que estuvo lluvia, ¿no? Así que bueno, es muy cambiante por ahí el tiempo que tenemos aquí en la provincia de Jujuy. Así que bueno, ya están informados sobre cómo va a estar el tiempo para el día de mañana y el fin de semana. Arrancamos con la información del día de hoy y vamos a hablar un poco sobre lo que tiene que ver las elecciones ya confirmadas para el año que viene aquí en nuestra provincia de Jujuy para las primeras semanas de lo que va a ser el mes de mayo, ¿no?
Pero vamos a hablar un poco también sobre el gasto que se va a estar realizando, porque sabemos que las elecciones provinciales, nacionales o municipales, ¿no? En este caso también demandan gastos, ¿no? Y en este sentido, las elecciones que se van a estar realizando, repetimos, el año que viene, 2023, en el mes de mayo, aquí en nuestra provincia de Jujuy, se va a estar gastando, dicen, por lo menos unos 500 millones, ¿no? Y del cual no va a haber un control, ¿no? La noticia que vamos a desarrollar está en un portal aquí de nuestra provincia, ¿no? En el cual dice que las elecciones en Jujuy gastarán 500 millones y nadie va a controlar. Desde diferentes sectores siguen criticando la iniciativa de Gerardo Morales, el gobernador de nuestra provincia, de desdoblar los comicios provinciales de los nacionales, ¿no? Claudia González, abogada, recalcó que la millonaria cifra podría ahorrarse, ¿no? Hace poco más de un mes atrás se conocía que las elecciones provinciales serían en simultáneo con las de convencionales constituyentes. Las mismas se separarían de las nacionales y por ende se adelantarán. Ahora se confirmó que serán el 7 de mayo y el costo de las medidas alcanzaría los 5 millones de pesos según expresiones del propio gobierno. Al respecto, Claudia González, abogada, explicó que según su mirada, la institucionalidad y la democracia no tienen costos, pero la cifra importa debido a que la provincia es pobre. Nadie va a controlar estos gastos y nadie se va a oponer. Somos ricos para afuera y tenemos superávit, pero en realidad sabemos que somos pobres, tenemos profesionales por debajo de la línea de la pobreza. Lo que debería haber sucedido es que se unan las locales con las nacionales para que el costo lo pague Nación. Si tiene la posibilidad de ahorrar, ¿por qué no lo voy a hacer, no? Se pregunta por ahí también la persona que hizo, Claudia González, ¿no? Que hizo esta declaración. Siguiendo, ¿no? Cuando la consultaron sobre la posibilidad de que Morales sea convencional constituyente, la letrada respondió claramente: veo esto con mucha preocupación. Lo vemos como una amenaza a los derechos constitucionales, la libertad de las personas y una avanzada a los sectores opositores. Tenemos una política de Estado que persigue a los que piensan diferente. Así, no puede asumir nada. Los casos son varios. En Caspalá se destituyó a una vocal que no estuvo el día que se produjo la represión, que era válida porque era manifestación de un pueblo diciendo no a una política estatal ordenada sin consenso social. ¿No? Esto entre varios ejemplos en el que ha ejercido por ahí el gobierno de la provincia de Jujuy para acallar algunas voces disidentes a las políticas implementadas, ¿no? Esto actualmente. Y hablando sobre el presupuesto, ¿no? Contando con la mayoría en la legislatura, el oficialismo sancionó la ley de leyes que prevé un monto total de 400 millones y déficit de 6.000 millones. La mayor parte del presupuesto está destinado a pagar sueldos de empleados públicos, ¿no? Es difícil saber cuánto debe la provincia de Jujuy. Aprobaron una ley y no sabemos cuánto debemos en dólares, en euros o en qué estado está el cumplimiento de los pagos, ¿no? Esto por ahí también tomando de las características que está abocando, digamos, el gasto que tiene la provincia de Jujuy en cuanto a las elecciones y por ahí lo que no se ve o lo que no se dice, digamos, de lo que hay de déficit en cuanto a la provincia, digamos, al pago, por ejemplo, de sueldos, ¿no? Que no coincide, digamos, con hacer un gasto por ahí, y muchos coincidimos en esto, innecesario por parte de la provincia de Jujuy en cuanto a las elecciones desdobladas de las nacionales, cuando tenemos una provincia por ahí que tiene esto, ¿no? De sueldos muy bajos o bonos que por ahí no superan los 50.000 pesos, encima que se pagan en cuotas, ¿no? La cual, por ejemplo, hay una cuota que se va a pagar en el mes de diciembre de 20.000 pesos, una de 10.000 pesos en febrero, y en abril, ¿no? Se terminaría de pagar este bono, un bono que todos decimos es un bono de fin de año, pero que se estaría pagando en nuestra provincia también una parte en abril, ¿no? Es algo por ahí que pasa en nuestra provincia y en las cuales no coinciden, digamos, con esto de desdoblar las elecciones y hacer un gasto millonario, ¿no? De 500 millones de pesos. Así que bueno, esa es la situación que tenemos en nuestra provincia en cuanto a las elecciones que se avecinan para el año que viene en el mes de mayo.
Volvemos con Ñucanchis Cancunapa, son las 10 de la mañana con 17 minutos y continuamos desarrollando la información para el día de hoy. Y bueno, sin soluciones habrá un nuevo paro de trabajadores de la salud, ¿no? Hay un paro que se va a estar realizando el día 2 de diciembre. Hoy hay un paro, ¿no? De médicos y profesionales de la salud. Autoridades de la Asociación de Médicos C de Jujuy confirmaron que este viernes, 2 de diciembre, habrá un nuevo paro nacional y provincial, ¿no? El titular del AMRA en Jujuy, Rubén Camaño, indicó que adhieren a la medida decretada a nivel nacional por mejoras salariales. También marcó que no se cumplieron acuerdos establecidos en reuniones de paritarias. Rubén Camaño, titular de la seccional regional Jujuy de la AMRA, Asociación de Médicos de la República Argentina, confirmó que el 2 de diciembre se realizará un paro exigiendo mejoras salariales para trabajadores del sector en Jujuy. Adhieren a la medida de fuerza, ¿no? La protesta, de acuerdo a Camaño, fue presentada en los Ministerios de Trabajo y Salud. Este reclamo será uno más de los que se vienen concretando recientemente desde distintos sectores de la salud que exigen mejoras salariales, edilicias y laborales. Mientras que en Nación la medida es principalmente por salario, en Jujuy sumaron el incumplimiento de acuerdos alcanzados en paritarias. No conocemos al ministro de Trabajo, es muy partidario y no sabemos si tiene la formación pertinente. Nombrar a dedo a un ministro de Trabajo me parece un despropósito. Bien, entonces bueno, ahí a tener en cuenta esta información también porque seguramente debe haber atención reducida, ¿no? En distintos hospitales de nuestra ciudad y de nuestra provincia, ¿no? Como así también seguramente en las salitas que hay en cada uno de los barrios de nuestra provincia. Nunca nos apagará. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. Diez de la mañana con 21 minutos, volvemos nuevamente. Vamos a desarrollar la información que el día de ayer estuvimos cubriendo, ¿no? Como medio de comunicación también, a través de Radio Chasqui y así también prensa originaria de Llancasmaqui. Estamos hablando justamente sobre la llegada de distintas comunidades indígenas que pertenecen, ¿no? A la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, que el día de ayer estuvieron ahí en las puertas del tribunal en lo contencioso y administrativo de aquí, de nuestra ciudad de San Salvador de Jujuy. Y bueno, estuvieron haciendo por ahí ellos su descargo, ¿no? Tuvimos la oportunidad también ahí de conversar con algunos de los hermanos y hermanas que estuvieron llegando y que estuvieron afuera,
¿no? Un grupo estuvo adentro y otro grupo afuera, como así también acompañaron distintos organismos, ¿no? De derechos humanos, ambientalistas y también, ¿no? Las comunidades indígenas que pertenecen al Consejo de Pueblos Originarios Llancasmaqui. También estuvimos acompañando, ahí presentes ahí en conjunto con los hermanos en esta lucha que están llevando ellos, ¿no? En favor del agua, en favor de la vida y en contra de la explotación del litio que contamina el agua y destruye la biodiversidad, ¿no? De los lugares, de los territorios en los que habitan las comunidades indígenas. Bien, la información que tenemos, ¿no? Es que son 3 las empresas interesadas en explotar la cuenca de Salinas Grandes, ¿no? En la audiencia de ayer, bueno, las comunidades pudieron acceder al pliego de la licitación pública que lanzó la empresa GEMSE, ¿no? Con la intención de explotar unas 11.000 hectáreas, ¿no? Propietarias de forma ancestral, defienden el agua para las futuras generaciones, ¿no? Esto de las comunidades indígenas. Bueno, durante el día de ayer, en horas de la mañana, en el tribunal, en lo contencioso administrativo, ¿no? Se concretó la audiencia para resolver la presentación realizada por las 33 comunidades indígenas de la cuenca de Salinas Grandes y laguna de Guayatayoc, que se oponen a la explotación de las 11.000 hectáreas que pretende otorgar el gobierno de Gerardo Morales sin haber consultado a las mismas, ¿no? Y en la audiencia estuvieron presentes una representante del Estado provincial, el abogado por parte de la empresa GEMSE, que sacó la licitación, además de la abogada Alicia Chalabe y su par Francisco Aguilar, en representación de las comunidades afectadas por el proyecto. También se presentaron referentes de las comunidades indígenas. Tal como lo habían planteado en la presentación, las comunidades pudieron acceder al pliego que lanzó GEMSE para explotar litio en la cuenca de Salinas Grandes, una licitación pública de alcance nacional e internacional a la cual se presentaron 3 oferentes. Dicho pliego, con un valor de $55.000, ¿no? $55.000, las comunidades podrán conocer detalladamente los alcances del proyecto, su ubicación, la actividad, entre otros puntos. En este sentido, Chalabe indicó que el Estado provincial contestó la demanda por la cual ahora las comunidades tendrán un plazo de 48 horas para estudiar la documentación presentada. Además, aclaró que la extensión de las 11.000 hectáreas que se pretenden explotar representa casi la totalidad de las Salinas Grandes. Las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc son las propietarias y las que viven ancestralmente en este territorio y que se oponen a la explotación de litio. Por eso estamos acá, destacó la abogada, quien apuntó que contestarán la demanda recordando todos los derechos indígenas vigentes que amparan a las comunidades. Por su parte, el abogado Franco Aguilar sostuvo en la audiencia: lo que destacamos siempre fue el derecho de las comunidades indígenas, vamos a seguir reivindicando el derecho de la propiedad comunitaria indígena y el derecho al acceso de la información que se tiene sobre todos estos procedimientos. Algo que el gobierno de Gerardo Morales viene violando sistemáticamente, ¿no? Por su parte, ¿no? Las 33 comunidades unidas en defensa del agua, una de las consignas por ahí principales que tienen las comunidades indígenas, no es esto de la defensa del agua, ¿no? Mientras que Gerardo Morales sostiene que las comunidades se niegan al progreso, movidos políticamente por alguien, esto lo dice por ahí el gobernador Gerardo Morales. Los 33 pueblos indígenas que habitan las salinas no están en contra de la explotación del litio, pero sí en forma del uso ilimitado del agua, ¿no? Que produce esto. Como sabemos, se usan grandes volúmenes de agua para la explotación del litio, ¿no? Elemento vital, dicen ellos, en una región donde es escasa, ¿no? Frente a esto, comuneros y comuneras se acercaron a los tribunales para hacer sentir su voz. Entre los presentes estuvo Daniel Cusi, presidente de la comunidad de Casabindo, quien manifestó: venimos a acompañar a los hermanos de la laguna de Guayatayoc y Salinas Grandes. Nosotros como vecinos no estamos de acuerdo que quieran explotar. Además, recordó que ninguna comunidad puede negociar de forma individual los proyectos mineros o de litio que surgieran. En asamblea se concluyó
que se está en desacuerdo con la explotación del litio, vienen, se llevan todo y nosotros nos quedamos sin nada, ¿no? Sentenció el comunero y apuntó el gobernador. Nunca se juntó con las comunidades para informar sobre este proyecto. Por eso venimos a Jujuy a esta manifestación. Por su parte, Miguel Vilca, de la comunidad Yumpaite, aclaró: estamos acá apoyándonos entre hermanos y hermanas comuneros por parte de la cuenca de Salinas, porque no se hacen las consultas como dice el protocolo que nosotros tenemos, ¿no? El Capiyupi no se respeta eso y tampoco estamos enterados. Nosotros mensualmente nos estamos reuniendo por parte de la cuenca, todas las comunidades, todos los meses tenemos asambleas para definir cosas por esta lucha, para que el gobierno no vaya a explotar. Nosotros necesitamos el agua más que nada, indicó Vilca. La defensa no es en vano, estamos luchando por nuestro futuro para que le quede a nuestros nietos lo poco que nos queda, concluyó. Bien, más o menos esta la noticia desarrollada después de lo que aconteció, ¿no? Por ahí en el Tribunal de Contencioso Administrativo, ahí que queda en Senador Pérez. Después los hermanos y hermanas se estuvieron trasladando, ¿no?, a lo que fue posteriormente la conferencia de prensa por ahí en la sede de UTGRA, ¿no?, que queda también sobre Senador Pérez. Y en este sentido también se estuvo desarrollando, pudimos obtener las palabras de los hermanos de la comunidad, en el cual también estuvieron haciendo una exposición por ahí más detallada sobre lo que fue, ¿no?, el desarrollo que tuvieron dentro de los tribunales, como así también la situación que se va a venir en cuanto a esto que va a continuar todavía, ¿no?, sobre la empresa GEMSE, el gobierno provincial de Jujuy y el descargo que van a hacer los hermanos de las comunidades de la cuenca de Salinas Grandes, ¿no? Y en este sentido tenemos la palabra, ¿no?, del hermano de la comunidad de Alfarcito, él, ¿no?, Próspero Sarapura, ¿no?, con quien pudimos conversar un poco y quien estuvo detallando alguna de la situación que están atravesando en la comunidad con respecto a la explotación de litio. Vamos a escuchar un poco sobre la palabra del hermano. Buenos días, hermanos. Primero que nada agradecerles por este apoyo que han venido todos a hacer, digamos, fuerza por nuestra lucha. En estos momentos creo que es importantísimo que estemos todos unidos y eso es nuestra gran fortaleza. Y creo que de aquí en más tenemos que funcionar de esta forma, ¿no? Unidos, con un solo pensamiento y haciendo fuerza para lograr nuestro objetivo, que es defender nuestro territorio, nuestra casa grande, como decimos. Porque sabemos bien que nosotros vivimos en la cuenca de Salinas Grandes y Laguna Huaytayoc, que es una cuenca endorreica, que si cualquier efecto de gran impacto, digamos, que cause, digamos, en nuestro territorio, va a repercutir en las demás comunidades. Por eso es importante que defendamos nuestra vida, el territorio, la casa de nuestras futuras generaciones. Simplemente creo que la hermana Verónica ya les dijo todo de lo que tenía que, digamos, de lo que pasó, digamos, dentro de la audiencia. Lindo habrá sido que todos estemos presentes, escuchemos como estamos ahora, pero se los pidió, digamos, al fiscal que en una próxima prevea eso, ¿no?, del espacio más amplio con el que estemos todos presentes, ustedes mismos puedan escuchar, digamos, lo que dice la parte opositora. Así que nada, simplemente agradecerlos infinitamente a cada uno de ustedes, las buenas energías para cada uno de ustedes, para que nuestra Pachita nos dé esa unidad que necesitamos, y mucha fuerza, hermano. Cutis florece. Huayno. Ya la tormenta pasó,
ya se calmó el dolor. Donde la muerte sembró cenizas, Putis renace como una flor. Putis renace como una flor. Papita guaita morada, tierra enamorada. Tú eres el río que en la quebrada canta tu nombre, trae tu voz. Tú eres el surco, tú la semilla, tú la esperanza, tú la alegría. Papita guaita morada, tierra enamorada. Esta es tu tierra, tu Pachamama, la lluvia buena lavó tu pena. En cada milpa la vida crece, en cada surco Putis florece. Papita guaita morada, tierra enamorada. Ya la tormenta pasó, ya se calmó el dolor. Donde la muerte sembró cenizas, Putis renace como una flor. Putis renace como una flor. Papita guaita morada, tierra enamorada. Papita guaita morada, tierra enamorada. Tú eres el río que en la quebrada canta tu nombre, trae tu voz. Tú eres el surco, tú la semilla, tú la esperanza, tú la alegría, tú la esperanza, tú la alegría. Papita guaita morada, tierra enamorada. Papita guaita morada, tierra enamorada. Esta es tu tierra, tu Pachamama, la lluvia buena lavó tu pena. En cada milpa la vida crece, en cada surco Putis florece, en cada surco Putis florece. Papita guaita morada, tierra enamorada. 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 Papita guaita morada. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular.
10 de la mañana con 37 minutos, volvemos nuevamente a Ñucanchis, Cancunapaj. Continuamos desarrollando la información del día de hoy aquí en Radio Chasqui Jujuy FM 88.7, ¿no? Y vamos a hablar un poco sobre una información que, bueno, que salió a nivel nacional, pero que no tuvo mucha repercusión. Vamos a hablar sobre la presentación de una universidad piquetera por el cambio social en la ciudad de La Plata, ¿no? Por ahí los que trabajamos, ¿no? Y nos organizamos en organizaciones sociales, comunidades indígenas, movimientos indígenas, y que trabajamos por ahí en los barrios y tenemos esta forma, ¿no? De trabajo colectivo, comunitario, y a través de ella también una forma de organización de lucha, ¿no? Por el cambio social y por mejoras en las condiciones de trabajo, por ahí especialmente de los trabajadores desocupados, ¿no? Se lo ve como una cuestión estigmatizada, podríamos decir, hace bastante tiempo ya, ¿no? Hace bastantes años es algo que se está naturalizando, lamentablemente, en nuestro país, sobre la forma de trabajo y de lucha que tiene las organizaciones sociales y el movimiento piquetero en sí, ¿no? En este sentido, bueno, nos pareció bastante llamativa esta información, muy bueno, la verdad, todo lo que se plantea, así que la vamos a desarrollar para tener un panorama, ¿no? más general y del trabajo que se realiza dentro de las organizaciones sociales, dentro del movimiento piquetero, ¿no? Con el fin de presentar el ciclo de formación de la Universidad Piquetera por el Cambio Social en febrero del 2023, este martes por la mañana, ¿no? Este día martes pasado se estuvo más de 40 compañeros y compañeras de las distintas asambleas de La Plata se acercaron a la Facultad de Trabajo Social para un primer encuentro, ¿no? Hacer un piquete también es militar y hacer política. Esto es una universidad piquetera para aprender a defender la organización. Son algunas de las reflexiones que surgieron del trabajo en grupo coordinado por el equipo docente en la regional del FOL La Plata, Berizo, Ensenada, Berazategui. Este martes se realizó la presentación de la Universidad Piquetera por el Cambio Social, que comenzará en febrero a través de 6 encuentros para unos 100 compañeros y compañeras. También contó con la participación de 4 compañeros que habían realizado la formación en el ciclo 3 en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. La propuesta principal de la jornada fue formar grupos según la imagen que les repartían los docentes, los choferes de la línea este, que dieron una lucha ante despidos, una asamblea de Córdoba contra el extractivismo, la asamblea Higi en Chaco, la lucha por tierra para vivir en Guernica, entre otros ejemplos de organización. La formación busca construir colectivamente un tipo de conocimiento práctico para pensar la realidad y transformarla, por eso busca profundizar en la historia del movimiento piquetero. De esta manera, los estudiantes se agruparon ya no por pertenencia a sus asambleas y eso habilitó a que se conozcan, además de compartir qué les generaban las imágenes y qué pensamientos y sentires les despertaba la palabra piquete, universidad y universidad piquetera. Justicia, lucha, compañerismo, firmeza, derechos, libertad de expresión, opresión, represión, también ignorancia. También muchas veces vemos gente que nos viene a putear, ¿no? Cuando estamos movilizando por nuestros derechos, y de hecho muchas personas de la organización antes de sumarnos estábamos en esa postura, dice un compañero cuando comparten su producción grupal con el resto de la clase. Ojalá que sea una revolución esto de que nadie puede quedarse sin tierra. Nosotros, participando de una recuperación de tierras, estamos haciendo algo por nosotros, donde el Estado no está presente. Entonces, desde la organización nos organizamos justamente para tener una vida digna, poder tener un pedazo de tierra, comentó Dallas, compañero del centro comunitario Oga Guazú del barrio Aeropuerto. Para Laura, compañera de la asamblea El Foquito de Berazategui, que participó de la formación en la UBA, significó un desafío, pero aseguró que valió el esfuerzo y animó a la próxima camada a que también lo hagan. Me alegra mucho escuchar a los compañeros que se entusiasman y esta oportunidad de poder estudiar y crecer, sin haber diferencias, que nos podamos respetar. La experiencia fue muy buena de saber cómo nació el piquete, salir a la calle porque no tenían para comer. Dijo y agregó que esto se replica para que como humanidad podamos salir a la calle y pelear por otros.
La Escuela de Formación Política se propone como un espacio de formación política dirigido especialmente a quienes ya vienen cumpliendo tareas como delegados, responsables, coordinadores, apuntando a una conciencia crítica, anticapitalista, antiburocrática, ecosocialista, feminista, antiimperialista, antirracista, solidaria, comunitaria y plurinacional. Por su parte, Gaby, compañero de La Plata de la Asamblea PAN y Trabajo del Barrio El Mercadito, destacó la importancia de la formación por la historización de las luchas del movimiento piquetero, como lo económico que nos atraviesa porque salimos a luchar, porque la deuda, porque la lucha feminista, expresó, ¿no? Son miles de preguntas con las que volvés a tu casa. Es lo mejor que te puede pasar, agregó Jacqueline sobre la experiencia de formación y agregó la importancia de leer la hoja de coyuntura semanal. Bien, ¿no? Bueno, hacia el final de este encuentro, Sol, otra de las compañeras, una de las docentes, contó que el enfoque educativo de la formación es construir conocimiento desde la educación popular colectivamente. Nos da vergüenza tomar la palabra porque históricamente nos negaron construir conocimiento desde nuestras experiencias. Por eso proponemos un diálogo con nuestras experiencias previas del movimiento piquetero. De tu vida, pena en mis ojos. Cada golpe de tu vida, pena en mis ojos. Cada golpe de tu vida, pena en mis ojos. Ñukanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui.
Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. Volvemos nuevamente a Ñucanchis Cancunapaj y vamos a estar hablando un poco sobre lo que va a acontecer el día de hoy a las 16 horas, ¿no? En la sentencia, en la mega causa por delitos de lesa humanidad. Los distintos organismos de derechos humanos, ¿no? Para esta tarde están haciendo una convocatoria para la sentencia, ¿no? En esta mega causa. Bueno, hoy viernes 2 de diciembre, bueno, se conocerá la sentencia del 6º juicio por delitos de lesa humanidad en Jujuy, ¿no? En la calle Senador Pérez, casi San Martín, desde las 4 de la tarde, 16 horas, ¿no? Los organismos de derechos humanos de Jujuy convocamos a la comunidad a acompañar la sentencia en la mega causa para seguir sosteniendo la búsqueda de memoria, verdad y justicia en Jujuy. La mega causa se inició en el año 2018, acumula 16 expedientes de causas por delitos de lesa humanidad cometidos contra 120 víctimas durante la dictadura cívico-militar eclesiástica. Reúne las causas emblemáticas como Aredes, Noche del Apagón, Burgos, Bazán, entre otras, con 490 testigos. Justamente uno de los ejes de nuestra lucha es la complicidad civil, empresarial, eclesiástica, que señala la responsabilidad de directivos de empresas como Mina El Aguilar o el Ingenio Ledesma, con Carlos Pedro Blaquier a la cabeza, que garantizó vehículos para el traslado de personas secuestradas durante lo que se conoce como la Noche del Apagón. La energía eléctrica se cortó expresamente para implementar allanamientos y secuestros masivos. El Tribunal Oral Federal de Jujuy está integrado por los jueces Federico Díaz, presidente Alejandra Cataldi y Abelardo Basbus. Entre los 20 imputados se encuentran ex integrantes de la Policía Jujeña y dependencias de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y el Ejército, como Raúl José Borges Docanto, Rafael Mariano Braga, Carlos Humberto Cachambe, Osvaldo Héctor Caraballo, Inés Roque Cari, Virgilio Chofi, Raúl Armando Claros, Mario Marcelo Gutiérrez, Juan Carlos Jones Tamayo, Juan de la Cruz Cairus, José Américo Lescano, Rodolfo Oscar López, Juan Carlos Lucero, Seferino Narváez, Orlando Ricardo Ortiz, Carlos Raúl Pérez, Pedro Ríos, Hugo Armando Ruiz, Bernardo Salinas y Herminio Zárate, ¿no? Seguimos pidiendo cárcel común efectiva y perpetua contra la complicidad civil, empresarial y eclesiástica, organismos de derechos humanos de Jujuy. Ya 9 minutitos nos separan del final de Ñucanchis Cancunapaj del día de hoy y queremos hablar, esto último no, lo habíamos reservado ya para el último, lo que tiene que ver con una fecha conmemorativa, ¿no? Para los pueblos indígenas de la Puna especialmente. Tiene que ver, ¿no? Con la batalla de Labra de la Cruz, ¿no? Que se realizó en el departamento de Cochinoca el día 3 de diciembre del año 1874. Bien, vamos a leer un resumen y sistematización, ¿no? Hecho también por parte de Armando Quispe, ¿no? Un comunicador también, el comunicador Coya, ¿no? Del departamento de Cochinoca, también historiador, ¿no? De la nación queta.
Homenaje, dice acá el resumen, homenaje especial a Isidora Canavire, de Puesto del Marqués, quien derribó de un hondazo al tamborilero del ejército provincial, a Anastasio Inca, Benjamín Gonza, José María Julián, Faustino Flores, Tomás Chambi, Juan Nieve, José María Maidana, Mariano Ucapiña, José Manuel Cruz, comandantes en aquella batalla, y a todas las mujeres, hombres e incluso niños que fueron protagonistas en aquella batalla histórica por su victoria, condiciones y convicciones de nuestros hermanos de la Puna. El territorio y la tierra de nuestra querida Puna, desde la época colonial, había sido dividida en grandes fincas, concentrándolas en manos de un puñado de propietarios, entre las que se destacaba el Marquesado de Tojo, con su centro administrativo en Yavi. Entre los siglos XII al XIX se había vinculado estrechamente al mercado potosino y también a la minería de Lipes. Con las guerras de la independencia, este vínculo se rompió por la dislocación del mercado alto peruano como consecuencia de la guerra, dando paso al cobro de una renta a sus ocupantes como principal ingreso de los terratenientes. En 1853, el gobierno provincial implantó un impuesto a la propiedad de bienes inmuebles de 5% sobre el valor fiscal. Los llamados propietarios trasladaron esto a los indígenas, aumentando el valor de los arriendos. En 1854, los habitantes nativos de Santa Catalina presentaron una demanda ante el gobernador de Jujuy por el aumento de arriendos. De 8 reales habían pasado a pagar 10 reales por centenar de ovinos, y de un medio real de paz se pasó a pagar 1 real por cabeza de llama o de burro, y los arriendos siguieron aumentando hasta 1870, según los registros. Y además de la renta de dinero, el propietario exigía un servicio laboral de 2 semanas por año. En 1854, las protestas se hicieron oír en toda la Puna, y en una denuncia planteada al gobernador, los indígenas decían: en los 2 años procedentes se nos cobraba con más moderación por el mayordomo Mamaní, y se violaron nuestras casas como se ha hecho ahora por Celedonio Vargas, llegando a unas con pistola en mano, como sucedió en lo de Vicencio Alberto, en otras apaleando, en otras dando lazazos, queriendo incendiar las habitaciones, ofreciendo desterrar al que no pague inmediatamente el aumento. Un comisionado pedido por Vargas, del jefe político andado por su compañía, y han cometido excesos escandalosos, mientras que varios de nosotros hemos estado ausentes, han llegado a nuestras casas donde estaban solas nuestras mujeres y les han quitado capones y ovejas en un precio ridículo como es el de 6 y 7 reales, cobrándoles de más, sin oír súplica alguna, y agregan: ¿es propio, señor gobernador, que el marqués use tanta crueldad con nosotros? Cuando se nos debía hacer siquiera una pequeña rebaja o alguna pequeña gratificación, al considerar que somos como un criado o esclavo suyo, que no tenemos ni el más pequeño descanso. A fines del año 1872, los arrendatarios de Cochinoca presentaron un reclamo ante el gobierno provincial en la que denunciaban a la finca de Cochinoca y Casabindo como fiscales, que se adjudicaba Fernando Campero como dueño. Encabezados por Eduardo y Matías Vilca y Fabián Ochoa, acompañaron documentación probatoria de su denuncia. El gobernador Pedro Portal aceptó la denuncia, y por medio de edictos fijados citó a todos aquellos que pudieran reclamar sus derechos de propiedad sobre las tierras a que se presentaran con sus títulos ante la evidencia presentada por los indígenas. El 29 de noviembre de 1872, el gobernador decreta la transferencia de Cochinoca y Casabindo como fiscales. A mitad de 1873, Anastasio Inca, originario de Suripugio, Yavi, baja a San Salvador a denunciar que las tierras son fiscales. Fruto de esa denuncia, el gobernador Teófilo Sánchez de Bustamante, sucesor de Portal, emite un edicto similar al de las tierras de Cochinoca y Casabindo. Esto repercutió en otras fincas de la Puna, y en julio de 1873 el finquero Calixto Esquivel informaba al gobierno de la negativa de los indígenas a pagar el arriendo. En la finca Yoscaba debía ocurrir lo mismo, ya que los que habitaban allí se habían trasladado a Yavi en busca de Campero para reclamar la devolución de sus arriendos.
En 1874 hubo elecciones nacionales y las provinciales. La élite jujeña se dividió. Los terratenientes, con Fernando Campero a la cabeza, se volcaron decididamente hacia el partido opositor del gobernador. La situación llegó a su límite cuando, después de las elecciones, cuando Sánchez de Bustamante se dirigía a Tilcara a poner en orden un levantamiento de sus opositores, es tomado prisionero y luego depuesto de su cargo. En el mes de abril de 1874, sube al poder como el gobernador José María Álvarez Prado, propietario de la quebrada, y con él se consolidaba la situación firme de los terratenientes. Álvarez Prado hace un decreto mediante el cual le devuelve las tierras a los terratenientes, y esta noticia hace que toda la población puneña se ponga en rebeldía total, en pie de guerra, y se organizan departamento por departamento. En la noche del 12 al 13 de septiembre de 1874, unos 300 hombres tomaron Yavi, poniendo en fuga a la Guardia Nacional, que se vio rebasada. 3 días después, Laureano Saravia, al frente de 50 indígenas, toman el pueblo de Santa Catalina, y a partir de allí la rebelión toma más fuerza. Cada vez se suman más indígenas y a fines de noviembre ya llegaban a 1000 y tomaban el pueblo de Rinconada y después se dirigen a Cochinoca. Por su parte, Álvarez Prado prepara una expedición con el fin de apaciguar, decía, y a fines de noviembre se pone rumbo al norte encabezando un escuadrón de aproximadamente 300 hombres. Los puneños de 4 departamentos, Yavi, Santa Catalina, Rinconada y Cochinoca, esperan en Cochinoca encabezados por Laureano Saravia y Anastasio Inca, y Federico Zurita, Benjamín Gonza, José María Maidana, y el 3 de diciembre le dan una verdadera paliza al ejército provincial, derrotándolo en media hora, y donde el terrateniente usurpador del cargo a gobernador estuvo a punto de ser tomado prisionero y de perder la vida, porque su caballo había sido tomado de las riendas por un nativo, quien con la caballerosidad propia de los puneños le dijo: «Rinditi, José María, rindite», pero recibió como respuesta un balazo por la espalda de parte de un soldado, y el terrateniente huye con todo su ejército hacia el sur. Y un mes más tarde, el 4 de enero de 1875, en el lugar denominado Quera, ambos ejércitos de Álvarez Prado, con 1000 soldados, y el puneño con 800 hombres, se volverían a enfrentar, y la historia sería muy diferente. Es digno de destacar el coraje y la valentía inigualables de los collas de la Puna, que, sabiéndose menos en hombres y en armas, enfrentaron y prefirieron morir de pie peleando por la causa territorial, como mueren los verdaderos hombres que tienen dignidad ante el avasallamiento de sus derechos. Así dejaron esos campos y cerros regados con su sangre, y hasta el día de hoy nos gritan los ajayus, espíritus o almas de esos verdaderos héroes que solo pedían justicia y reclamaban la devolución de sus territorios para ellos y las futuras generaciones, sus descendientes, ¿no? Bien, acá termina un poco lo que es este resumen y síntesis de lo que fue la batalla de Abra de la Cruz, ahí en el departamento de Cochinoca, el 3 de diciembre del año 1874. 11 de la mañana ya con 1 minuto, nos hemos pasado ya un minuto de lo que es la hora del programa de Ñucanchis Cancunapa, así que bueno, nos despedimos, ¿no? Después de haber relatado esto de la batalla de Abra de la Cruz, que el día de mañana seguramente los hermanos ahí del departamento de Cochinoca, de las comunidades indígenas, ¿no? Especialmente también ahí de la nación, de la comunidad de Queta, seguramente van a estar haciendo por ahí un homenaje, seguramente. Los hermanos ahí, José Sajama, Armando Quispe, que se encuentran en el territorio, seguramente van a estar organizando alguna actividad para homenajear, ¿no?, a aquellos hermanos y hermanas que lucharon por las tierras, por la devolución de las tierras, ¿no?, y la defensa del territorio allá en esa batalla de la Abra de la Cruz el 3 de diciembre del año de 1874.
Bueno, por nuestra parte también, ¿no? Rendir un homenaje, queríamos hacer este homenaje a nuestros hermanos y hermanas desde el Consejo de Pueblos Originarios Llancasmaqui y de Radio Chasqui, a todos los hermanos que dejaron la vida, ¿no? Como Anastasio Inca, uno de nuestros hermanos que tenemos nosotros ahí como nombre, ¿no? Símbolo en uno de nuestros espacios educativos que queda en el barrio Belgrano de la ciudad de San Salvador de Jujuy, denominado Ayllu Educativo Anastasio Inca. Así que bueno, no queríamos dejar pasar esta fecha, obviamente, y rendir el homenaje pertinente a nuestros hermanos y hermanas que dejaron la vida por la tierra y el territorio. Bien, en operaciones técnicas estuvo Gustavo Ballesteros, y en la conducción el día de hoy mi nombre es Cesarín Tiangulo, y nos encontraremos la próxima semana nuevamente con Ñucanchis Cancunapas, de nosotros para ustedes, el informativo diario de Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7. Será hasta otra oportunidad. Tincunacama. Ñucanchis